El arco de Thriller Bark, arco donde nuestros protagonistas se enfrentarían al Shishibukai y Señor de las Sombras Gekko Moria. Hoy analizaremos todos los niveles de poder en el arco de Thriller Bark. Recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like y pueden suscribirse. Además les agradecería muchísimo si comparten el video para que lo vea más gente. Pero en fin, con todo esto dicho, comencemos el video. Empezaríamos el arco de Thriller Bark en el momento que los Mugiwaras entran a la isla de Thriller Bark, una vez ya habían conocido al esqueleto Brook. En este punto, en la isla de Thriller Bark, se encontrarían múltiples monstruos en toda esta isla, como árboles vivientes, aberraciones vivientes, zombies o incluso especies de murciélagos. Más o menos el promedio de nivel de estas criaturas están entre el nivel humano hasta un máximo de rango humano. En algunas ocasiones, como el Cerbero, puede llegar a rango pirata, pero como son criaturas realmente débiles, las pongo más o menos a este nivel sin que destaquen tanto, así que más o menos sería este su poder. Posteriormente seguimos con los Mugiwara que ya habían entrado a la isla de Thriller Bark antes que el resto. En este caso serían Nami, Usopp y Chopper, los cuales tras asustarse por todas las criaturas terroríficas de este lugar, llegarían a una mansión, donde al inicio los reciben con bastante, podría decirse que con bastante amabilidad, pero conforme más avanza la trama, se dan cuenta que ese lugar oculta cosas, por lo que estos deciden escapar. Y cuando nuestros Mugiwara intentan escapar de la isla o de la mansión en general, estos serían emboscados por un zombie sumamente poderoso. Se encontrarían con el zombie Ryuma. Este zombie es prácticamente el cuerpo de Ryuma, un espadachín legendario con el alma de Brook, el cual derrotaría fácilmente a estos tres, prácticamente de un movimiento, por lo cual el poder de Ryuma llega a este nivel, a la parte media de rango pirata avanzado. Continuando con el resto de Mugiwaras, pues estos también entrarían a la isla de Thriller Bark, encontrándose con todos los monstruos que anteriormente habían asustado a Nami, Usopp y Chopper, aunque tras esto alertarían a los altos mandos de Thriller Bark, por lo que Absalom, uno de los subordinados principales de Gekko, estaría para prácticamente llamar a los capitanes piratas revividos o zombies para que atacaran a los Mugiwara, los cuales poco a poco fueron, por así decirse, separándose, ya que los estaban entre comillas desapareciendo para así robarle su alma, y los que quedaron se enfrentarían a los capitanes zombies de Absalom. Aún así, Absalom más o menos cuenta con un poder a este nivel, ya que tiene modificaciones y tiene una fruta que lo hace invisible, por lo cual sería su poder. Como bien mencioné, varios de los Mugiwara habían sido desaparecidos para así robarle su sombra, y en este caso los que quedaron, que si no mal recuerdo fueron Robin y Franky y más algún otro, se enfrentarían a los capitanes zombie. En este caso se enfrentarían a un capitán bastante peculiar, que más o menos tiene un poder en la parte baja de rango capitán. El promedio de los capitanes también se encuentra a este nivel, aunque este algo más fuerte, ya que tenía las habilidades del mismísimo Zoro, pudiendo utilizar técnicas que se utiliza, por lo que hasta cierto punto les causó algunas complicaciones a Luffy, Franky y los demás, por lo cual su poder sería el siguiente. Como bien mencioné, los Mugiwaras restantes, que en este caso serían Franky y Robin, se enfrentarían mayormente a los que quedaban en ese instante, que en ese momento eran Robin y Franky. Obviamente considero que estos en singular son bastante superiores a los capitanes, pero como eran muchísimos, se les estaba complicando la cosa, pero su poder sigue siendo superior al promedio de todos los capitanes. Mientras Franky y Robin se enfrentaban a los capitanes zombies, aparecería una especie de zombie revivido araña gigante. Este pudo enredarlos en su telaraña, prácticamente atrapándolos, venciéndolos, ya que aunque tal vez la araña no es mucho más fuerte que un zombie promedio, sí tiene capacidades que lo hace algo fuerte, como su telaraña y su gran tamaño. Por lo mismo lo otorgó más o menos esta fuerza, y como mencioné, tras atrapar con su telaraña a Franky y Robin, realmente puso en serios problemas a estos Mugiwara, hasta que llegaría
Brook, el cual llegaría para salvar a los Mugiwara que estaban atrapados en la telaraña, el cual, como ya conocía la debilidad de los zombies, pudo derrotarlos sin tantas complicaciones, aunque de por sí es bastante fuerte. Un espadachín considero que con buenas habilidades, aunque no es el mejor en este aspecto, pero aún así, debido a que es un esqueleto, es bastante ágil, liviano y veloz, y su técnica con la espada que es bastante buena, y como mencioné, al conocer las debilidades de los zombies, pudo contrarrestar las habilidades de estos prácticamente quitándoles la sombra o la sombra que les habían introducido dentro de ellos, así liberando a estos zombies, evitando que puedan seguir peleando, y con esto salvaría a los Mugiwara que estaban atrapados. Volviendo con los Mugiwara que habían sido derrotados por Ryuma, estaríamos con Nami, Usopp y Chopper, los cuales como siempre con un poder bastante promedio. Aún así, estos se encontraban en los terrenos de Perona, enfrentándose a muchísimos animales zombie, los cuales tienen un poder promedio en la parte media de rango pirata, siendo más débiles que nuestros protagonistas, pero al ser muchísimos y estos ser bastante miedosos, prácticamente entrarían en pánico, pero al menos Chopper, que con su forma musculosa se podía defender bastante bien, pero claro, al ser muchísimos animales, los Mugiwara realmente estaban en problemas. Hasta que llegó un pingüino con la sombra de Sanji, por lo cual también tiene las características de Sanji, lo cual es proteger a las mujeres. En este punto considero que este pingüino más o menos está a este nivel al tener ciertas de las capacidades de Sanji, a un nivel similar al de Chopper. Considero que Chopper con cierta planeación de sus habilidades puede vencerlo, pero en ese momento se mostró algo superior el pingüino, al dar patadas bastante potentes, defendiendo a Nami principalmente de los demás animales, aunque esto se tomó como un acto de traición, pero al final llegarían más animales para contrarrestar a este pingüino, pero en general ayudó bastante. Y como mencioné, llegaría un animal, aunque en este caso era técnicamente un capitán zombie, aunque tiene aspecto animal, el cual sería Lola, una cerda bastante poderosa, que pudo mandar a volar al pingüino Sanji de una sola patada, demostrando unas enormes capacidades físicas, aunque posteriormente sería derrotado con algo de facilidad. En ese momento demostró buenas capacidades en cuanto a su fuerza física, persiguiendo a los Mugiwara, aunque si no mal recuerdo perseguía principalmente a Nami, ya que era el pretendiente amoroso de Absalom, o al menos Absalom quería con Nami, pero aún así Lola, al estar celosa, tenía digamos que no buenas intenciones con Nami, por lo cual este sería el poder de Lola. Y aunque Nami calmó a Lola mintiéndole un poco de su aspecto, estos el resto de Mugiwaras, o sea Nami, Usopp y Chopper, escaparían al castillo de Perona, donde se encontrarían con Kumashi, un animal bastante poderoso, llegando a tope de rango pirata, aunque los Mugiwara, para esconderse de los animales y zombies y de las personas que estaban dentro del castillo, se esconderían dentro de Kumashi, y aunque Kumashi intentó revelarle a su dueña, que es Perona, que estaban dentro de él, debido a que Perona trata bastante mal a Kumashi donde le podía hablar, no pudo decirles que estaban escondidos, por lo cual estos Mugiwara escucharon todo el plan de Gecko Moria hasta conocer incluso lo que sucedería con Oars. Que, como bien mencioné, los Mugiwaras al escuchar todo el plan de Oars se impresionarían, y no es por nada, ya que Gecko Moria había capturado a la sombra de Luffy, con lo que al introducírsela a un gigante demasiado gigante, prácticamente despertó al gigante Oars en forma de zombie, lo cual hasta cierto punto le da un cierto power up a mi opinión, ya que tiene resistencia prácticamente infinita ya que se recompone siempre. Aún así, este gigantesco Oars posee una fuerza descomunal, más o menos lo calculó a la parte media de rango Shishibukai, aunque al inicio, ya que tenía la sombra de Luffy, actuaba bastante como actuaría Luffy, siendo bastante juguetón o revoltoso, queriéndose comer todas las provisiones y explorando toda la isla, pero debido a su enorme tamaño, posee unas capacidades físicas que estaban causando desastres en toda la isla, aunque posteriormente por fin obedecería a Gecko Moria, pero en ese punto este Oars estaba bastante descontrolado, actuando como lo actuaría Luffy. Bueno, tras esto, los Mugiwara restantes que no habían atrapado su sombra, estos harían un plan para recuperar la sombra de estos, volviendo al Sony para así despertar a Luffy, Sanji y Zoro, reagrupándose para así atacar a la isla de Trafalgar con todos los principales enemigos. En este punto se organizaron varias peleas. En un principio, la pelea principal que quiero mencionar
sería la pelea entre Perona y Kumashi contra el poderoso Usopp. En este punto Perona consideró que posee una fuerza bastante alta, ya que posee una fruta bastante buena, que invoca fantasmas que prácticamente ponen en depresión a cualquiera que atraviesen sus fantasmas. Tanto es así que ni siquiera Zoro, Sanji o casi ningún Mugiwara, ni siquiera Luffy, hubiera podido contra Perona, ya que con sus zombies los mete en depresión evitando que estos pudieran pelear, y Kumashi que está siempre para ayudar a Perona. Aún así, Perona también tiene distintas formas de atacar, ya que puede acceder a una especie de forma fantasmal donde es prácticamente intangible y puede hacerse gigante, asustando en múltiples ocasiones al mismísimo Usopp, además que puede utilizar a sus zombies o a sus fantasmas, mejor dicho, como fantasmas explosivas para así dañar a Usopp. Y Kumashi, que como mencioné, estaba dañando a Usopp, un combo bastante fuerte para así vencer a Usopp, pero Usopp demostraría su fuerza en este combate, ya que como mencioné, Usopp sería el encargado de enfrentarse a Perona, ya que a diferencia de los demás Mugiwara, este no se ponía depresivo por los fantasmas de Perona, ya que este es bastante negativo en todas las situaciones, por lo que los demás Mugiwara sí eran negativos, pero Usopp ya lo era siempre, por lo que no le hacía efecto esta habilidad. De igual forma, Perona se enfrentaría al poderoso Usopp, el cual con su estrategia y técnicas le causó varias complicaciones, aunque al inicio con la fuerza de Kumashi y las habilidades de Perona pusieron en aprietos a Usopp, pero tras recordar al poderoso Sogeking, Usopp se llena de confianza pudiendo contrarrestar las habilidades de estos, prácticamente hasta el punto donde desmayó a Perona tras amenazarla con un martillo gigante y con cucarachas. Una batalla bastante curiosa, pero donde Usopp demostraría su increíble ingenio, venciendo a Perona. Seguiríamos con el combate entre Sanji y Absalom, ya que aunque no lo mencioné, en la batalla donde los Mugiwaras habían sido capturados a las sombras, también fue capturada Nami por Absalom, para así poderse casarse con él, por lo cual Sanji fue a rescatarla, teniendo un combate contra este Absalom. En general, Sanji era ampliamente superior a Absalom, además de que Sanji le tenía rencor ya que no solo intentó casarse con Nami, sino que tenía la fruta que él siempre había querido, o sea la fruta de hacerse invisible. Con esto Sanji prácticamente le dio una paliza, a pesar de que Absalom tenía ataques de aire o armas en general, y tenía modificaciones humanas que lo hacían más resistente y más fuerte, y su técnica de la invisibilidad. Aún así Sanji fue bastante superior, prácticamente dándole una paliza y en ese momento rescatar a Nami. Proseguiríamos con el corto combate que tuvieron Luffy base y Moria. Luffy con un poder base, o sea su poder más inicial, en la parte media baja de rango pirata avanzado. Vuelvo a aclarar que es sin sus gears, o sea su poder base, o al menos el poder que demostró en esa pelea que tuvo contra Gecko Moria, donde realmente Gecko se vio superior a este Luffy, utilizando su técnica de las sombras para atacarlos con sombras o incluso con su propia sombra y distintos ataques que tiene Moria por su fruta, aunque en general este combate se trató más de Gecko Moria escapando y Luffy persiguiéndolo, por lo que no se pudo apreciar mucho el combate entre estos dos donde Luffy utilizará sus gears. Aún así, con su poder base, por así decirlo, le dio buena pelea. Continuando, llegaríamos donde Franky y Zoro fueron con Brook para que así este pudiera recuperar su sombra, donde Brook se tendría que enfrentar al poderoso Ryuma, el cual, como mencioné, posee una fuerza bastante alta, superior a la de Brook, ya que aunque Brook intentó dar buena pelea y realmente lo dio enfrentándose a su sombra, lastimosamente el cuerpo de Ryuma era demasiado para el poder de Brook, por lo que tuvo que aparecer Zoro para así salvar el día. Y como mencioné, aparecería Zoro y Franky para así ayudar a Brook, el cual Zoro sería el encargado de enfrentarse a Ryuma, teniendo un combate entre espadachines bastante parejo al inicio, ya que en ese punto Zoro solo estuvo utilizando 2 de sus 3 espadas, teniendo un muy buen nivel contra Ryuma. Aún así, en un combate de altos ataques de batalla, estos tendrían un combate tan intenso, aunque al final, tras una técnica especial de Zoro, Ryuma sería derrotado, así cediéndole su espada negra Shisui, donde Zoro tendría por fin una espada de esta categoría, por lo cual al menos el poder que tuvo Zoro contra Ryuma, el cual fue superior, llegaría a la parte alta de rango pirata avanzado.
Posteriormente estaría el combate entre Hogback y Sindri contra Chopper y Robin. Hogback y Sindri con un poder bastante promedio, Hogback a un nivel en la parte media del rango pirata, ya que su especialidad es prácticamente la medicina y la manipulación de cuerpos, ya que es un doctor con bastante inteligencia, y Sindri que demostró ser una zombie al menos algo poderosa al tener capacidades de destruir platos. Solo le pongo este poder ya que tuvo más participación realmente. Y también se enfrentarían a Chopper y Robin, el cual Chopper le tenía bastante rencor a Hogback, ya que Chopper le tenía bastante respeto, pero tras ver las modificaciones que Hogback hacía a los humanos para convertirlos en zombie, Chopper le perdió todo respeto, prácticamente dándole una paliza, también con Robin ayudando a este en combate, por lo cual tendrían un combate bastante desequilibrado, donde obviamente Chopper y Robin fueron superiores, venciendo a estos dos con ayuda de otros zombies y otros animales que estaban en contra de Chopper y Robin. Aún así, Chopper y Robin fueron superiores. Y en medio del combate entre Hogback y Chopper, prácticamente Oars destruiría todo el lugar, causando bastantes disturbios en toda la isla. En este punto Perona y Absalom despertaría, donde Absalom tomaría la oportunidad de volver a capturar a Nami, el cual, como mencioné, Absalom posee una fuerza bastante decente, aunque en medio de la boda que intentaba hacer Absalom, aparecería Lola al rescate, aunque sería brutalmente derrotada por Absalom, ya que Absalom nunca tuvo intenciones de tener un amorío con Lola, a pesar de que ésta estaba enamorada de Absalom, por la que la derrotaría brutalmente, aunque tras sus heridas y un descuido, aparecería Nami con su bastón del clima para causarle una descarga eléctrica que dejaría totalmente fuera de combate a Absalom, prácticamente venciéndolo y permitiéndole liberarse de esta captura. Continuando con Perona, esta intentaría escapar de la isla, aprovechando que había despertado, intentó irse con el Sony para así escapar por fin, aunque esta se encontraría con un Shishibukai que había llegado a la isla. Perona, aunque intentó atacarlo con sus fantasmas, fue prácticamente inútil. Kuma, el Shishibukai, era un poderoso adversario que ni siquiera Perona pudo hacer la mayor cosa, por lo que Kuma terminaría desapareciéndola, demostrando un enorme poder por parte de este Shishibukai, una fuerza simplemente impresionante, donde Kuma había llegado a la isla de Thriller Bark. Tras finalizar la mayoría de combates, toda la tripulación de Mugiwara se encontraba fuera del castillo, prácticamente reuniéndose para un combate impresionante, donde la mayoría de los Mugiwara se enfrentarían finalmente a Oars, el gigante que estaba causando disturbios, el cual cuenta con un poder en la parte media del rango Shishibukai, el cual este Oars ya se había calmado bastante y estaba recibiendo las órdenes de Gecko Moria. En este punto todos los Mugiwara trabajaron en conjunto para así enfrentarse a este gigante, el cual incluso Sanji utilizaría su Ifrit Jambon y solo utilizaría su técnica de las tres espadas, ya que ahora tenía a Shisui, la espada negra, lo cual parcialmente le aumentó su fuerza, aunque ni siquiera con todas estas mejoras pudieron acabar definitivamente con Oars, ya que si bien es cierto si pudieron derrotarlo, Oars al ser un zombie posee una resistencia prácticamente ilimitada, por lo que aunque los Mugiwara le habían causado muchísimo daño y lo habían dejado prácticamente casi fuera de combate, Oars se recompuso y seguía listo para seguir combatiendo, a pesar de que los Mugiwara en conjunto le habían causado muchísimo daño. Aún así, Oars por su resistencia seguía peleando. Seguiríamos en el momento que Gecko Moria llega al cuerpo del gigante Oars, el cual en este punto considero que aumentó algo su fuerza, ya que Oars podía corregir sus movimientos, dándole más inteligencia a la hora de combatir, aunque como extra, utilizando sus poderes de la sombra, le permitía darle ciertas habilidades que tenía en el cuerpo de Luffy, ya que al ser la sombra de Luffy, Oars intentaba utilizar las técnicas que utilizaba con Luffy, y debido a la ayuda de Gecko Moria, utilizando una especie de sombra para alargar sus brazos, podía utilizar técnicas como si tuviera la Gomu Gomu no Mi, la cual aumentaría parcialmente la fuerza de este Oars con ayuda de Gecko. En este punto los Mugiwara estaban siendo realmente dañados por el poder de este gigantesco enemigo, el cual al tener resistencia infinita más su enorme fuerza, realmente puso en aprietos a estos personajes. Aún así pudieron resistir bastante bien contra este poderoso enemigo.
Aunque en medio de que los Mugiwara se enfrentaban a este poderoso y gigantesco enemigo, Luffy estaba siendo ayudado por unos sujetos que habían perdido su sombra. Tras recibir una técnica que permitía que Luffy absorbiera más de 100 sombras, este aumentaría colosalmente todo su poder, accediendo a la forma de Luffy Nightmare, el cual al tener la sombra de más de 100 guerreros, aumentó colosalmente todas sus capacidades, incluso a tal punto que fue superior al mismísimo Oars con ayuda de Gecko, prácticamente dándole una paliza a este gigante, donde ni siquiera Oars con las técnicas de sus brazos alargados pudo hacer algo contra este Luffy Nightmare. Su velocidad y su fuerza eran realmente colosales, tanto que prácticamente derrotarían a este poderoso enemigo, al menos por un momento, ya que Luffy con su estado Nightmare acabaría el tiempo que tenía de esta forma. Aún así le causó suficiente daño para que Gecko estuviera inconsciente. En este caso, aunque Gecko Moria había sido noqueado, Oars, al ser un zombie, aún pudo recomponerse de la paliza que le había dado Luffy Nightmare, preparándose para seguir con el combate. Oars en este punto era más débil que su versión pasada, ya que no tenía los ataques extendidos, pero aún así debido a su enorme fuerza aún era un oponente a temer. Pero en este caso, Luffy, aunque había perdido el poder Nightmare, seguía siendo Luffy, el cual de por sí ya posee una fuerza abrumadora utilizando sus dos marchas, y en ayuda de todos los Mugiwara, toda la tripulación pudo realizar un plan en conjunto para que así Oars quedara fuera de combate. Aunque este pudiera recomponerse, prácticamente lo dejaron en una situación donde Oars no podría moverse, utilizando los gears de Luffy y las habilidades de cada Mugiwara, dejando prácticamente derrotado a Oars. Una vez derrotado el gigante Oars, Gecko Moria se recompondría, regresando al combate, aunque este absorbería todas las sombras que este había recolectado, prácticamente aumentando parcialmente su fuerza física. O bueno, no, realmente su fuerza física aumentaría bestialmente, pero debido a que era un Gecko Moria gigantesco, su velocidad había disminuido muchísimo, por lo que Luffy y el resto de Mugiwaras aprovecharían para que Luffy pudiera pegarle un golpe con sus marchas que prácticamente sacaría todas las sombras que Gecko había recolectado, así finalmente derrotando a Gecko Moria. Finalmente todos los problemas habían terminado en Thriller Bark, habían derrotado al gigante Oars y habían vencido finalmente al Shichibukai Gecko Moria, pero había otro Shichibukai en la isla, el cual aparecería para infligir terror en todos los Mugiwara, ya que estos, aunque habían vencido a Gecko Moria y a todos sus ayudantes, aún estaban bastante cansados. De hecho, Luffy estaba prácticamente derrotado, pero aún así los Mugiwara estaban dispuestos para enfrentarse a este poderoso enemigo, pero debido a que prácticamente estaban fuera de combate y estaban inconscientes, Kuma, el Shichibukai, prácticamente generaría una onda expansiva que dejaría inconsciente a casi todos los presentes, aunque en ese punto Zoro se levantaría aún, ofreciendo su vida a cambio de que no asesinaran a Luffy, ya que el objetivo principal de este Kuma era acabar con Luffy, o al menos el objetivo que él nos decía en ese momento. De igual forma, Zoro se ofrecería para que no se llevara a su capitán, el cual Kuma accedería con la condición que absorbiera todo el dolor que había recibido Luffy en ese momento, el cual Zoro accede recibiendo todo el dolor que había recibido Luffy, prácticamente un dolor totalmente brutal, aunque Zoro pudo resistirlo, prácticamente causando la famosa palabra "aquí no pasó nada". Y bueno, este sería el final del arco de Thriller Bark. Espero les haya gustado el video, dejen su like y suscríbanse, miles videos saldrán a continuación y díganme qué otro video les gustaría que trajera al canal. Pero en fin, con todo esto dicho, yo me despido aquí. Adiós.